a dar inicio a la grabación del taller. Listo, entonces el taller que nos corresponde hoy es sobre una herramienta, se llama HubSpot, es el taller número 11. Esta semana de hecho vamos a ver dos herramientas que son en parte similares, tienen diferencias en algunos casos, pero vamos a tratar de enmarcarlas dentro del modelo de transformación digital y digamos dentro de las herramientas que a ustedes les puedan servir, ¿cierto? Como tal, HubSpot, digamos, es una herramienta que específicamente es una herramienta o un software, más o menos está como desde el 2017, que nos sirve como un software de marketing, ventas y servicio de atención al cliente, o lo que conocemos específicamente en el mundo digital como un CRM o Customer Relation Management, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza? Principalmente para potenciar el crecimiento de una empresa, de las MIPYMES que nosotros tenemos, de la empresa a la cual nosotros hacemos parte. Como tal, mire que enmarca tres partes: marketing, ventas y servicio, o CRM. Y si nos vamos a cada una de ellas, podríamos encontrar una definición. Esta definición la encontré digamos, de un software o una plataforma marketplace que se llama Capterra. Ahorita la analizamos un poquito, en donde ustedes también pueden averiguar, hacer una vigilancia tecnológica específicamente sobre cualquier software que ustedes quieran, digamos, adquirir o probar específicamente. Entonces, como tal, HubSpot, en particular el software de marketing, como nos dice acá, nos proporciona inteligencia comercial de autoservicio y creación de informes de análisis web para medir el éxito de un sitio o de una página web, ¿cierto? Ahorita vemos un poquito más de eso. En cuanto al software de relación o servicio al cliente, como les decía ahora, CRM, está diseñado específicamente para dedicar menos tiempo al registro de datos, y esto principalmente porque, digamos, este tipo de software nosotros lo podemos integrar a correos como correo Gmail o Microsoft, el que tengamos, ¿cierto? Conservamos los datos en una base de datos personalizable y centralizada, gestionamos los canales donde podamos realizar o integrar, por ejemplo, software de marketing y software de CRM específicamente. En cuanto a la herramienta de ventas, pues digamos que nos ahorrarían mucho tiempo, como lo dice ahí, para la consecución de una venta o la gestión específicamente, como lo diríamos, digamos, de un seguimiento de un proyecto o una venta para los que son, digamos, la parte comercial de la empresa específicamente. Pero enmarquemos, digamos, este software dentro de un modelo de transformación digital. Acá les presento uno de los que yo trabajo con mis empresarios, es el modelo de Gabriel Alzate. Es una persona que ha estado trabajando en estos modelos de transformación digital ya hace alrededor de 10 años. Él lo desarrolló el año pasado, hizo una actualización del modelo. Y digamos que dentro del modelo de transformación digital, él enmarca varios componentes, ¿cierto? Como lo está el producto servicio, como lo está el factor humano, como lo están los canales de ventas, la parte del marketing y algo como el servicio. Fíjese que en cada uno de ellos, digamos, tiene un factor muy preponderante dentro de lo que es nuestro modelo de negocio. Entonces, el producto servicio nos da valor específicamente, el factor humano nos da un talento, los canales de venta nos da personalización y el marketing nos da principalmente atracción. Nos queda faltando uno muy importante, que es el servicio como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de esta parte del servicio, entonces ahí es donde vamos a enmarcar, por ejemplo, lo que son software de este tipo, como el HubSpot específicamente. ¿Por qué es tan importante esto? Digamos que dentro de todos los modelos de transformación digital, ustedes se han venido dando cuenta, y ni siquiera dentro de los modelos que utilizamos, digamos, no lo enmarquemos solamente en los modelos de transformación digital, sino en un negocio en particular, nosotros siempre enmarcamos todo lo que son nuestros productos o servicios en el cliente específicamente, ¿cierto? Digamos que ese es nuestro foco.
De ahí empezamos a desarrollar nosotros lo que es nuestro modelo de negocio, y con el modelo de negocio digamos que empezamos a desarrollar estas partecitas específicas. Con cada uno de sus, digamos, extensionistas puede uno trabajar lo que es el producto o servicio, la cultura digital humana, los canales de ventas que se trabaja mucho. De hecho, también hay una relación ahí con el software de HubSpot, la parte de marketing también, pero digamos que el servicio es una de las partes más fundamentales que tiene el software como tal. ¿Por qué? Digamos que a medida que hemos venido creciendo y sobre todo por la coyuntura del COVID, de la pandemia específicamente, nos hemos dado cuenta que nosotros podemos, digamos que, crear una empresa muy fácil. Y cuando me refiero a crear una empresa muy fácil, es digamos que nosotros podemos hacer la inscripción de la empresa, tener un producto específicamente, ¿cierto? Eh, Desarrollarlo, no necesitamos un espacio físico como tal, fíjese que ya podemos trabajar inclusive desde casa, ¿cierto? Entonces, digamos que en comparación con hace más o menos unos 10, 12 años, crear un negocio se vuelve un poquito más fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el problema ahora? Ahora el problema es crecer el negocio, ¿cierto? Y para hacer crecer el negocio, digamos que es la parte más difícil, nosotros necesitamos clientes, ¿cierto? Ahí viene un problema, digamos, específico. ¿Cómo consigo yo los clientes? Para conseguir los clientes específicamente, entonces, digamos, desempolvamos algo que vimos casi en todas las profesiones o conocemos nosotros como el embudo de ventas, ¿cierto? El embudo de ventas es algo, digamos que en la mayoría de ocasiones nosotros trabajamos en cuestiones de marketing, la de atracción. En atracción, pues tenemos, por ejemplo, nosotros lo que son los clientes extraños o que no hacen parte de nuestro negocio y los atraemos mediante marketing digital dentro de nuestros canales digitales, página web, blog, mediante posicionamiento SEO que vimos la semana pasada, ¿cierto? Optimización mobile, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de, digamos, consumidores extraños se convierten ya en unos visitantes o los convertimos a unos visitantes cuando hacemos llamados a acción, ¿cierto? Dentro de nuestras páginas web o inclusive dentro de nuestros mismos canales digitales, digamos, de social media, ¿cierto? Cuando hacemos una publicación y decimos que nos escriban, cuando nos instalamos el WhatsApp Business y nos inscriben ahí, digamos, ya tenemos un visitante que lo podemos ir convirtiendo, digamos, acercando mucho más a un líder, ¿cierto? Y realizando ya, digamos, una interrelación mucho más específica con el cliente, ¿cierto? Mira que ahí ya empezamos a hablar sobre la optimización del email, el CRM, el scoring, las alertas de venta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Llegamos al embudo final, que es donde decimos nosotros que deleitamos al cliente específicamente y donde los convertimos en promotores. Digamos que este embudo como tal, desde el más o menos 2018-2019, empezó a fracturarse. ¿Por qué empezó a fracturarse? Porque se empezaron a ver muchas fricciones dentro del mismo embudo. Digamos que se necesita mucho esfuerzo, sabemos nosotros como empresarios que necesitamos mucho esfuerzos para convertir un cliente, ¿cierto? Un extraño en un cliente específico, y digamos que toda esa fuerza se pierde casi que al final del mes. O al final, digamos, los que trabajan en ventas han visto cómo, digamos, al final del mes ustedes pueden lograr una venta específica, pero cuando comienza el mes vuelve otra vez el sufrimiento, tengo que volver a conseguir el visitante, tengo que volver a convertir un cliente específicamente y empezar a convertirlo, como decimos en algunas partes, como un evangelizador, ¿cierto? En ese momento, digamos que HubSpot empezó a tratar la venta no como un canal, como un flujo lineal, como lo presentamos acá, sino en algo que se llama un flywheel, ¿cierto? ¿Qué es un flywheel? Me gusta utilizar esa palabra, digamos, ya es más, un poquito más americanizada, porque ellos la utilizan no para utilizarla como ciclo,
ni como rueda, sino que utilicémoslo, por ejemplo, el embudo de venta, este ya sería el flywheel, ¿cierto? Como tal, HubSpot entonces creó este tipo, digamos, de modelo, específicamente donde tenemos en el centro el cliente, ¿cierto? Ya no nos convertimos en un modelo ni lineal, sino que más específicamente tenemos acá la parte de atracción, ¿cierto? La parte de interacción y la parte de deleite. Si ustedes se fijan, ya no es un modelo lineal, sino que a medida que nosotros empezamos a atraer el cliente, ¿cierto? Empezamos a interactuar con él. La interacción también viene de una parte de deleitar y específicamente después de deleitar al cliente o de convencerlo y evangelizarlo, por decirlo de algún modo, empezamos a darle movimiento a la rueda, ¿cierto? Específicamente. Darle ese movimiento a la rueda es lo más difícil que hay, ¿cierto? Porque, digamos, nosotros podemos atraerlo, interactuar. Cuando ya tenemos un cliente, si lo convertimos en un evangelizador o en un cliente que empiece a hablar bien de nosotros, este va a convencer a otro tipo de clientes para que vaya a nuestra empresa y empiece a atraer, digamos, ya sería casi como una pirámide específicamente. Y eso le empieza a dar, digamos, uno de los tres principios, que es lo que quiere HubSpot dentro del flywheel, que es darle fuerza a la rueda como tal, ¿cierto? El segundo principio que tenemos dentro del flywheel es, digamos, la fricción. La rueda giraría muy fácil si no hubiera ninguna fricción, ¿cierto? Ahí hablamos entonces de las fricciones que nosotros encontramos con el cliente y específicamente empezamos a hablar de lo que son los modelos CRM o los Customer Relation Management, ¿cierto? Ahí entonces ese tipo de fricciones tienen que ver con las quejas sobre el producto, ¿cierto? Tiene que ver también con la automatización de tareas. ¿Cuánto no nos ha pasado a muchos de nosotros que llegamos a algún, digamos, siempre, por ejemplo, a mí me pasa mucho con ciertas empresas de telefonía móvil que te llaman cada mes cuando vos no tenés un, digamos, un plan de celular con X empresa y te dicen, ya adquiriste el plan, mira, te llamamos y uno dice, pero si me llamaste hace casi un mes y te dije que no podía por tal y tal cosa, ¿cierto? Ahí ya hay una fricción con la empresa específicamente. ¿Por qué? Porque no se tiene, por decirlo de alguna manera, automatizada todas las relaciones con el cliente. No sé cuándo se hizo la llamada, no sé quién hizo la llamada, no sé quién lo atendió, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí viene una parte de la fricción. Si nosotros liberamos esa fricción, ¿qué esperaríamos nosotros de esta rueda o este flywheel? Que gire infinitamente, ¿cierto? Que siga su curso, que tome más fuerza y que atraiga mucha más gente. Entonces acá es donde, digamos, se centra todo el modelo o toda la atracción de lo que es HubSpot como una herramienta de marketing, de ventas y de servicio al cliente específicamente. ¿Por qué centraron ellos, digamos, o por qué se hace tanta mención específica a lo que es el CRM? O cuando vemos nosotros muchas veces, digamos, en muchas industrias, o ustedes ya lo han escuchado de los extensionistas o en charlas o webinars que han estado, instale un CRM o tenga un CRM. ¿Por qué es tan importante esto? Y acá les traigo un ejemplo antes de ir a la herramienta. Digamos que tenemos estos ejemplos de productos que son muy comunes para nosotros, un colchón, unas gafas, MP3, rasuradoras, ropa específicamente y un sistema de transporte. La pregunta acá sería para todos, ¿cierto? Tanto empresarios como extensionistas, ¿en qué año desarrollaríamos nosotros un producto de estos para volvernos multimillonarios, ¿cierto? Entonces, muchos dirán, lo desarrollaríamos antes de la revolución industrial o antes del desarrollo del colchón, ¿cierto? Antes del desarrollo de los lentes específicamente. Démonos un minutico, unos 30 segundos para pensar dónde nos volveríamos multimillonarios nosotros y ahorita doy ejemplos, por ejemplo, ejemplos con empresas que ya son multimillonarias con productos como estos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta el momento?
¿Sí me escuchan? Sí, Juancho, ahí se escucha bien. Perfecto. Entonces, digamos, más o menos ¿cuándo desarrollarían? Puede ser productos que hasta inclusive ustedes mismos han, mm, son inclusive parte de su empresa. Si nos ponemos a ver, entonces, acá les muestro el ejemplo. Cada una de estas empresas son empresas que ya están avaluadas en alrededor de o más de $1 millón dentro del mercado estadounidense. ¿Cuándo fueron creadas? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de colchones, los colchones fueron creados más o menos en el año 3600 antes de Cristo y mire, en el año donde surgió esta empresa Casper, 2014, y es una empresa que ya está valuada en casi 250 o $200 millones, ¿cierto? Harvey Parker también es una empresa especializada, por ejemplo, en el uso de anteojos específicamente eh, solar, de los sunglasses específicamente, también está evaluada como en 250 millones de pesos, 250 millones de dólares, ¿cierto? Spotify, una de las empresas que, digamos, ahora más nosotros utilizamos, surgió en el año 2006, nos venden música cuando nosotros podríamos escuchar música gratuitamente, ellos inclusive hasta casi que en este momento, si les diera a los creadores de Spotify por vendernos aire, pues fácilmente nos lo podría vender, porque ellos están vendiendo, digamos, música que nosotros podamos escuchar libremente, ¿cierto? Ahí empezamos nosotros a entender los modelos de negocio y cómo, digamos, interactúan con nosotros específicamente. Dollar Shave Club, año 2011. Trump Club, año 2009. Esto es principalmente para hipster. Ahorita les doy algunos ejemplos de cómo funcionan estas empresas. Y Uber 2017. Pues de Uber conocemos ya más específicamente, pues digamos cómo es su modelo de negocio, el impacto que ha tenido alrededor, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, ¿cierto? También hay unas cuestiones legales en cuanto a eso, pero digamos que son empresas que han sido evaluadas en, digamos, gran cantidad de dineros, principalmente en el mercado americano. Si nosotros nos ponemos a analizar cada una de estas o empezaríamos a, digamos, a escudriñar qué es lo que hace Casper, qué es lo que hace Spotify, Dollar Shave Club o Tron Club, nosotros vamos a encontrar un factor común en todas ellas. Y el factor común va a ser siempre el servicio al cliente, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos el CRM. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, ponen mucho el ejemplo de Casper. Casper es una empresa que cuando vos vas a comprar un colchón acá, digamos específicamente en Colombia, ¿cuál es la experiencia de usuario con el colchón? Vos vas a, digamos, al almacén, te sentas en el colchón, das 2, 3 brinquitos, listo. Hay alguien en el mostrador diciéndote lo vas a comprar o no. Vos solamente vas por mirar el precio, te salís y listo, ya luego decidís. Casper es una empresa netamente, podríamos decir, digital en el sentido de que venden todos sus productos por la página web y lo que hacen ellos es que vos querés comprar el colchón, tienen un servicio 24/7, entonces ahí viene ya la primera reducción de la fricción en el flywheel, te prestan servicio a toda hora específicamente, te ofrecen también, por ejemplo, quiero este colchón, listo, entonces como vos querés este colchón, probalo al menos un mes y si quedas convencido del colchón, entonces ya lo pagas. Entonces mira que son cosas que tienen que ver o negocios que tienen que ver mucho con la relación al cliente. Hoy en día ya casi que no es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos y qué servicio le damos al cliente. Lo mismo podríamos esperar de Spotify. Spotify tiene un modelo de negocio freemium, ¿cierto? Vos podés bajarte la aplicación gratuitamente, podés escuchar la música. ¿Cuál es la única fricción que hay? Si vos no pagas entre canción y canción, vas a escuchar una propaganda hasta que vos decidís, listo, ya no más, no quiero escuchar eso, voy a pagar los 15.000 o 18.000 pesos que vale el plan premium.
y así sucesivamente. Lo mismo Trunk Club. Trunk Club te manda, por ejemplo, una caja con la ropa, es principalmente para hipster. Mm, te la manda completa, vos te probas la ropa, ¿cierto? La que te sirvió, te quedas con ella y la pagas, y la que no, la devolves y no hay ningún problema. Entonces, todos estos modelos o todos estos negocios, lo que les decía, tienen eso como factor común, el servicio al cliente, que si nos devolvemos un poco al modelo de transformación digital, tiene que ver mucho con el servicio o la cobertura que nosotros le demos al modelo de negocio o al cliente por sí, ¿cierto? Miremos entonces ahora qué nos puede brindar específicamente una herramienta como HubSpot, ¿cierto? HubSpot es una herramienta gratuita, lo que les decía. ¿Cómo la averiguan o cómo saben ustedes características de ella? Pues vamos a ver algunas características acá, pero para que les quede, pues digamos que ustedes quieran saber con cuál la podemos comparar específicamente, hay un software que se llama, me dicen si están viendo ahí eh, me dicen si están viendo Google. Sí. Sí, Sí, listo. lo estamos Entonces, viendo. perfecto. Hay digamos, un software, un marketplace que se llama Capterra, ¿cierto? Capterra.com. Es, digamos que yo lo definiría más como una marketplace donde ustedes ingresan, ¿cierto? Ha servido mucho a los empresarios en el sentido de que ustedes pueden empezar, digamos, a evaluar, a investigar, ¿cierto? De una manera mucho más afable cuáles son los software que hay en el mercado. Entonces, acá te los presentan por categorías. Acá, por ejemplo, entonces tenemos software de gestión, ERP, CRM, contabilidad, gestión de activos, email marketing, plataformas LS, o sea, tenemos todos los software que usted quiera y hay miles de categorías acá. Por ejemplo, nos interesa a nosotros lo que es el software de CRM, entonces nos vamos a CRM, acá nos empieza a mostrar software, que es un CRM. Los software de CRM, gestión de relación de clientes, permiten interacción, soporte y gestión de relaciones con el cliente. El propósito de una aplicación es facilitar a las empresas la gestión de sus clientes con sistemas, procesos y procedimientos fiables, etc. Tenemos la facilidad entonces de empezar ya a investigar por nuestra cuenta. Bueno, está Monday, está Pipedrive, está On PeopleLine, Freshwork, Sadarma, etcétera, etcétera. Y por allá abajo, muy abajo, vamos a encontrar Bitrix 24, que es, por ejemplo, la plataforma que se va a trabajar el jueves, NetSuite, muy costosa, y HubSpot, ¿cierto? Entonces, bueno, me interesa HubSpot. Le doy acá, me va a abrir HubSpot y me va a empezar, bueno, me abrió específicamente, no quería visitar la web, muchas veces abres la web. Yo lo que quiero ver es la descripción que tiene Capterra acerca del programa o del software como tal. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros ya somos, en estos momentos, nos convertimos de empresarios a clientes, ¿cierto? Entonces, como somos clientes, tenemos, ¿cuál es la característica principal del cliente? Empezar a investigar qué es lo que yo voy a utilizar. Entonces, HubSpot, CRM, ideal para pequeñas, medianas empresas, entre 10 y 200 empleados. Perfecto, me sirve, que están limitadas por hojas de cálculo, Excel, que no necesitan muchas de las características avanzadas de los complejos sistemas CRM. Acá hay un videíto, muestran detalles, ¿cierto? De lo que puede ser del dashboard, de los deals o de los negocios, etcétera, ¿cierto? ¿Qué más puedo encontrar? Fundada en 2012, me equivoqué ahorita que les dije, 2010, 2017, 2018 fue cuando ellos sacaron el modelo Flywheel. Ellos antes habían trabajado con lo que es el embudo de ventas, ¿cierto? Tiene una versión gratuita, perfecto, versión de pago hasta a partir de $50 mes. Ya empieza a haber ahí fricción, ¿cierto? Implementación y asistencia, entonces acá ya te empieza a decir qué es lo que tiene el software. Email, preguntas, foro, formación,
funcionalidades del CRM, API, alertas, generación. Entonces, ya yo me voy familiarizando con las características que tiene el software específicamente. Mira que ahí muestra muchas de las características y más allá de eso también Capterra es una muy buena opción porque te permite hacer comparaciones con otro tipo de software. Si lo quiero hacer con Bittrex 24, mira que yo le puedo dar acá ver comparación. Entonces si le doy ver comparación, ya me compara las dos para yo tomar una decisión. Muy bien, ¿cierto? Démosle para atrás, yo no quiero comparar. Ahorita vemos las opiniones después de ver el software, ¿cierto? ¿Por qué las opiniones son tan importantes? Porque es como cuando nosotros vamos a un restaurante. Nosotros queremos saber cuál es la calidad o cuál es, digamos, la calidad del producto que nosotros vamos a consumir. Acá nos dicen Juan, 4 de 5. Hola. discúlpame, te hago una pregunta. Ahí en la parte de comparaciones, ¿uno puede comparar solo con esos que te muestra ahí? No, con los que vos querás. Estos Oh, son como sugerencias, ajá. pero yo puedo hacer la comparación con cualquiera. Mira que ahí inclusive te muestra más. Monday, te muestra, digamos, las comparaciones de este CRM con los software que Capterra considera CRM específicamente. Marketing 360, Odoo, Marketing de ERP, seguramente está NetSuite, pero eso sí, te va a hacer la comparación con los software que estén inscritos en Capterra, Ah, ok. ¿cierto? Ajá. Porque si no estás inscrito en Capterra, entonces no habría ninguna comparación, ¿cierto? Ok, listo, mil No, gracias. no podrías hacerlo, listo. Ahorita vemos, por ejemplo, los comentarios de las personas, porque es bueno, porque es malo, y ahí ya se lleva uno una impresión de esto. Entonces vamos a lo que es la plataforma. Entonces, enfocando todavía o teniendo nuestra mente en lo que es específicamente, estamos centrados en el modelo de negocio, nos estamos centrando en el servicio, ¿cierto? Que hoy por hoy es, digamos, lo que más da movimiento a la rueda o al flywheel, como ellos lo llaman. Es muy fácil, uno lo busca, HubSpot, en Google, ¿cierto? Nuestro buscador estrella. Trabajo también mucho con los empresarios, por ejemplo, esto me gusta, el Trend Data, si alguien no lo tiene, instálelo como aplicaciones. El Keywords Everywhere sirve mucho para ver como la tendencia de cómo ha ido una palabra clave o algo en específico. Por ejemplo, acá vemos nosotros cómo ha ido creciendo HubSpot desde el 2007 hasta ahora, 2020, 2021 cayó. ¿Quién sabe por qué? Eso puede ser algo interesante, ¿cierto? Si yo le doy acá a HubSpot, puede ser que haya otras herramientas mucho mejores, ¿cierto? Acá le damos, entonces nos dice, ahora puedes crecer mejor, la plataforma, tenemos descripciones ya de HubSpot, entonces hacemos la comparación de este con Capterra para nosotros saber, porque siempre en la página pues van a decir lo mejor del programa o del software, pero Capterra sí ya digamos que hay opiniones mucho más diversas sobre lo que es el programa. Ustedes le dicen acá obtener HubSpot gratis. Yo acá tengo ya una cuenta, entonces le doy iniciar sesión. Fíjese que es con la cuenta de Gmail, súper fácil. Pueden acceder No, con la y no cuenta. escucho, veo. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Listo. Entonces le doy login. Entonces cuando me da login, yo puedo tener varias cuentas. Pues yo tengo acá una de una empresa que estamos asesorando. Entonces tenemos acá la de la empresa. Siempre va a aparecer, digamos, algo muy similar a lo que ustedes cuando inicien, siempre va a ser este mismo panel, un panel acá oscuro donde ustedes tienen las diferentes, digamos, pestañas donde podemos interactuar. Mire que ahí está una de contactos, una de conversaciones, entonces contactos ya estaríamos trabajando ahí parte de CRM, conversaciones también, marketing ni qué decir, entonces hay anuncios, correo, ahorita las vamos a ver cada una de esas, y el módulo de ventas.
Hay unos módulos, o digamos, cuando vos vas explorando cada uno de ellos, te va a mostrar unas que son gratuitas, ¿cierto? Que te va a permitir acceder fácilmente y otras en las cuales no. Por ejemplo, estas que tienen una estrellita, tenemos que acceder a la cuenta, digamos, premium, o es decir, pagar. Entonces, estas no las podemos utilizar, tampoco guías. Hay uno de tickets, Service Hub no lo podemos utilizar. En Hola, en automatización lo mismo, secuencias y workflows no, y herramientas, digamos esto, ¿cierto? Vamos a ver cada uno. Entonces ya tenemos la herramienta, a ustedes les va a aparecer así, él también les va a dar una guía específica. ¿Qué es una guía? O sea, cuando ustedes abran el HubSpot, él les va a empezar a decir, venga, exploremos toda la plataforma y así va a ser más fácil, ¿cierto? Entonces exploran toda la plataforma y acá yo les voy a mostrar algo. En esta pequeña parte acá, parte superior izquierda, donde estoy señalando, donde aparece el símbolo de HubSpot, entonces me aparece esto que son los paneles. ¿Qué son los paneles? Entonces ahí es donde viene la importancia también de empezar nosotros a trabajar con lo que son los KPIs, ¿cierto? O de tener unos indicadores claves para todo el negocio. Acá, por ejemplo, HubSpot trabaja paneles donde nos muestra indicadores de los diferentes, digamos, servicios que nosotros queramos medir. Entonces, la versión gratuita solamente nos permite 3 paneles, cualquiera de estos. Entonces, yo, por ejemplo, para mí, yo tengo panel de contactos, marketing y analítica web. No me deja abrir más. Entonces, eso es uno de los problemas de la versión gratuita. O yo quiero, por ejemplo, ahí hay otra administración de paneles. Esperamos que abran. Bueno, solamente están marketing, panel de contactos y analítica web, o uno puede crear un panel específico. ¿Cómo lo creo? Pues dependiendo de los KPIs o los Key Performance Indicators, los indicadores que yo tengo de mi negocio específicamente. ¿Por qué es tan bueno esto? Y siempre se lo he dicho yo a los empresarios. Uno trabaja mucho, digamos, la parte visual siempre va a ser mucho más llamativa que un número en un Excel. Entonces, vos trabajar con partes llamativas, figuras específicamente o diagramas de barras, vos vas a poder ver el crecimiento, ¿cierto?, de un indicador en particular, y eso hace mucho más, digamos, podríamos interactuar o tomar decisiones mucho más rápidas al respecto. Entonces, acá en los paneles de contactos, en los paneles como tal, pues digamos nosotros podemos tener muchos. Mira que ahí tenemos este panel de contactos. Yo puedo ir a la de marketing, ¿cierto? En la de marketing me va a mostrar esto. Yo lo puedo cambiar, lead, clientes, enviados, por ejemplo, esto total de correos electrónicos. Acá hay otros más módulos, ¿cierto? Si me voy yo, por ejemplo, a la parte de analítica web, entonces yo ya tengo también parte de analítica porque lo puedo integrar con mi página web. Es muy fácil, por ejemplo, integrarlo con las páginas de WordPress porque solamente con un plugin se instala específicamente y muy fácil, ¿cierto? Ahorita vemos parte de eso. Miremos, por ejemplo, lo de los contactos, que vamos a empezar acá. Bueno, analítica y el otro panel de contactos que ya vimos. Contactos, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros y qué es la base de datos que nosotros tenemos o los CRMs? Acá entonces hay varias posibilidades. Yo le doy a contactos, vamos a explorarlo. En contactos, entonces yo puedo tener estos contactos de acá específicamente, ¿cierto?, que son clientes de la empresa, que son contactos que han ido tomando, ¿cierto? O que ellos mismos montaron. Yo inclusive los contactos, entonces los puedo importar. Mire que acá, devolvámonos. Estábamos en contactos. Y acá en la parte superior derecha, debajo de la casita, le doy importar. Entonces importar, yo inicio una importación en un archivo. Si le voy a dar iniciar importación, me dice archivos del PC, entonces en un archivo CSV,
que es un tipo, un formato de Excel o en formato o el Excel específicamente, te permite importarlo muy fácilmente si vos tenés los contactos para no crearlos uno por uno. ¿Cierto? En cada uno de esos contactos, entonces digamos que ustedes importaron los contactos y fueron estos. Ah, qué bien. Entonces digamos que yo me voy a ir por acá a uno de ellos, digamos este de acá. Entonces en el contacto, cuando yo lo abro, y ahí es que viene la parte del servicio, viene una parte muy bonita del, digamos, de los software CRM, no solamente de este, de todos en particular, es que yo ya puedo empezar a interactuar con ellos. Entonces me dice el nombre, me dice la empresa, yo puedo crearle nota, mandarle un correo, hacerle una llamada, crear una tarea, ¿cierto? Programar una reunión y todo eso me va a quedar configurado acá dentro de la actividad. Y era ahí algo de lo que yo les decía a ustedes anteriormente. Por ejemplo, cuando a mí me llaman mucho de una empresa de telefonía, sabiendo que ya me habían llamado hace tanto, porque ellos no tienen un CRM como estos para no hacerle la vida imposible al cliente. ¿Qué es lo que están haciendo conmigo? Pues yo ya no voy a acceder al servicio de ellos porque no tienen un CRM, porque no saben cuál ha sido mi vida crediticia con ellos o mi vida en particular. Y eso es lo que uno trata, digamos, con estos CRM, tener una información muy específica de todo el histórico que se realice con el cliente. Tengo ahí el correo, número de teléfono, propietario, contactado por última vez. Esto es súper importante, la etapa del ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Entonces yo puedo decir, este cliente es un suscriptor, es un, digamos, ya un lead específicamente, lead calificado por marketing, o sea, por la página web o por los social networks, es una oportunidad, es un cliente, es un evangelizador o es otra, ¿cierto? Y más allá de eso, puedo decir cómo va el estado del lead, si está abierto, si es un negocio, si está sin calificar, intento de contacto, conectado o en mal momento. Entonces ahí ya te empieza a decir como unas características específicas de lo que vos vas a tener con el cliente o y cómo se ha comunicado con el cliente en particular. Importante eso, digamos, entonces está conectado, entonces yo ya sé para mi grupo, porque yo puedo tener acá un grupo de trabajo, ¿cierto? Con varias personas, saber cómo van los cambios que he hecho o las interacciones que he hecho con el cliente. Parte importante también acá, donde me dice actividad del sitio web. Esa actividad del sitio web, mire acá nos dice, la actividad del sitio web te muestra cuántas veces un contacto ha visitado tu sitio y ha visto tus páginas. Si vos ya lo tenés inmiscuido acá, ¿cierto? Dentro de tus contactos, entonces, y fuera de eso tenés el HubSpot conectado con el WordPress o con la página web específicamente, no tiene que ser WordPress, él te va a empezar a mostrar actividad. Entonces, por ejemplo, Jorge realizó un ingreso a la página web tal día, entonces vos vayas sabiendo, ah, pues es un cliente que nos dejó, pero siguió buscando nuestros servicios, ¿qué acciones vamos a tomar? Entonces, por ejemplo, una acción puede ser que yo haga una nota acá, cree una nota, ve tal persona, Jorge, accedió a la página el 29 de junio. Guardar nota. ¿Por qué? Porque me interesa para mí y yo lo puedo compartir también con mis colaboradores, ¿cierto? Entonces ya otro colaborador que ingresó, yo ya no tengo que hacerle la nota o decirle o entregarle, por decirlo de algún modo, el turno, ¿cierto? Sino que ya él está accediendo, él ya sabe que se realizó y se va a acostumbrar con esto. Parte difícil de todo esto es lo que les decía, es una parte de cultura digital, es acostumbrarnos a las herramientas, es saber que las herramientas están creadas para nosotros, seamos o no seamos desarrolladores de códigos. Todas las herramientas están desarrolladas para una mayor interacción con los clientes de todo tipo, ¿cierto? Entonces, por eso las desarrollan, por eso, digamos, hay una interacción tan particular con ellos. Digamos que a Jorge yo le quiero crear un correo, yo le puedo registrar un correo como lo tengo
registrado con mi correo electrónico, el de Gmail, ahorita se los muestro. Acá le puedo escribir un correo. Hola Jorge, te presentamos la nueva oferta. Una nueva oferta. Él ya mirará si realiza o no la apertura del correo. Eso es lo que llamamos nosotros en parte inbound marketing, ¿cierto? Que empezamos, digamos, a interaccionar con ellos, pero no de una manera como tan incisiva, sino que si nosotros sabemos que él visitó nuestra página, pues sería bueno empezar a mandarles correos tipo email marketing, ¿cierto? Puedo adicionar un archivo, puedo registrar la actividad, puedo crear este correo como una tarea de seguimiento. Entonces yo quiero crear una tarea de seguimiento para ver si la persona revisó el correo, porque muchas veces a nosotros se nos olvida, le mandé un correo, pero nunca me lo respondió y a la semana me acordé, fue madre, no, que me haga un recordatorio, por ejemplo, en la primera semana de julio. ¿Cierto? Primera semana de julio que me haga un recordatorio. Que envíe el correo ya. Perfecto. Digamos que no lo voy a mandar pues porque no hay. Y ya lo cerramos específicamente. Puede hacer también llamadas, aunque las llamadas yo creo que están restringidas en este caso para los servicios premium. Entonces, digamos que ahí habría una fricción con el software específico. Tareas, lo que les decía, yo puedo crear la tarea y puedo crear unas tareas específicas con la persona para que le quede a todo el grupo de trabajo, o puedo programar reuniones, ¿cierto? Entonces mira que acá en la parte de la mitad yo tengo una información muy específica del cliente y ustedes dirán, pero no, pues que un cliente apenas. Recuerden que ahora todos los modelos están centrados en tener la mejor atención al cliente, en considerar el cliente como único. Y la forma más sencilla de tenerlo es, digamos, registrar todo en software, que no solamente tiene que ser esto, pueden averiguar otros, y empezar a, digamos, como decimos coloquialmente, a cacharrearlos, ¿cierto? Parte importante también de acá, si ustedes ven en la parte derecha, ¿cierto? Hay un módulo que me dice empresas, me dice negocios que yo he cerrado, tickets, se utiliza mucho, por ejemplo, en empresas que quieren monitorear, como dice ahí, solicitudes principalmente de quejas de los clientes. Entonces hay una queja de un cliente, entonces ustedes la pueden monitorear acá para que se solucione lo más rápido posible. Puedo adjuntar archivos de cotizaciones, de reuniones que he tenido con él, ¿cierto? Esto de pertenecientes a listas, ahorita lo vemos en contactos. Y guías prácticas, esto no se utiliza mucho. Entonces, digamos que acá, por ejemplo, vámonos al módulo de empresa. Entonces, en el módulo de empresa, fíjese que yo acá tengo agregado una empresa muy buena, ¿cierto? Digamos, es muy bueno en el sentido de que yo puedo empezar a asociar contactos con empresas. ¿Por qué? Porque no muchas veces las empresas tienen un solo contacto, sino que tienen varios contactos. Puede, por ejemplo, que Jorge sea el administrador de la empresa, en algún momento se fue, quedó en la empresa, pues yo me comuniqué con él y él me dijo, no, yo ya no tengo contacto, entonces yo voy a la empresa, a Trivit, ¿cierto? ¿Qué actividades he tenido yo con ellas? Y me dicen, pues, entonces ya hay una información, ahí ya empezamos a ver parte de automatización y parte de interrelación entre la misma herramienta. Yo me fui para la empresa. Algo muy interesante es que, mira, yo por ejemplo no puse el logo se puso solo porque cuando creé la empresa puse el dominio y él me trae toda la información de eso, ¿cierto? Me dice acerca de la empresa, qué realiza, por ejemplo, si a mí se me olvidó, son redes informáticas, es un proveedor, estado, región, código postal, la descripción, empresa de desarrollo web, aplicativos y multimedia, ¿cierto? Y vuelve y me muestra acá al lado derecho los contactos. El único contacto que tengo es Jorge Alberto, ¿cierto? Y así sucesivamente, fíjese que vuelvo a empezar acá en toda la mitad con un curso de históricos que he tenido yo con la empresa o con el contacto.
Por ejemplo, miremos acá un contacto. Entonces, digamos que yo quiero crear un contacto. Ya sabemos todas las, digamos, arandelitas que tiene el contacto. Yo quiero crear no un contacto, sino, por ejemplo, una empresa. Entonces, yo quiero crear la empresa. No sé si por ahí tienen alguna empresa que tenga página web. Miremos, por ejemplo, una de las mías. Te guío. Te guío. Entonces, vamos a Te guío. Yo voy acá, lo voy a poner como una empresa, digamos que puede ser un contacto específico. Le doy acá en Te guío. Mire que me dicen acá nombre del dominio de la empresa. Entonces yo le di el nombre del dominio y ya él me empezó a mostrar parte de lo que es la empresa. Entonces, Te guío, nombre Te guío, el propietario soy yo. ¿Por qué propietario? Si yo tuviera otro colaborador dentro de la empresa, yo le puedo asignar este contacto y me empieza a mostrar alguna descripción de ellos, ¿cierto? La industria muchas veces me la muestra, pero otras veces puede que no. Yo puedo elegirla acá: contabilidad, animación, ropa, turismo, ¿cierto? Ocio, viajes y turismo, el tipo de empresa. Entonces yo ya empiezo a decir, yo ya empiezo a manejar ahí. ¿Será cliente potencial, socio, revendedor, proveedor o otra? Lo voy a poner como cliente potencial. Ciudad, Caldas. Estado, Antioquia. ¿Cierto? Parte maluca, sí, porque uno tiene que llenar cositas. Código postal, número de empleados si los tuviera. Si yo supiera los ingresos anuales, pues los pongo porque puede ser también importante como una parte de uno conocer. Y mira que con solo poner yo el dominio, él me hizo una pequeña descripción de la empresa, porque esto es parte de la metadescripción de lo que tiene la página web, ¿cierto? Si quiero ingresar página corporativa específicamente, muy bien, le doy crear empresa y ya me quedó creada la empresa. Entonces, ahí ya es una forma de crear la empresa muy fácil. Ya yo puedo empezar a registrar actividades. Muchas veces, mire que yo sin adicionarle absolutamente nada, me trajo el logo de la empresa. Te guío, me trajo el logo y me empieza a decir digamos, el histórico que he realizado yo con ella. Empresa creada, 29 de junio, tal, y vuelvo a hacer yo todo. ¿Que le quiero agregar un contacto a la empresa? Ah, listo, voy a agregarle un contacto existente si yo lo tuviera, o voy a asociar uno nuevo, del correo electrónico de la empresaria, del nombre, del apellido, y entre más información yo tenga, mucho mejor, porque eso da una mayor relación con el cliente, ¿cierto? Juan, te Ahí hago una sola. pregunta ahí, discúlpame. Hola, sí, dale, Yo tan preguntona. tranquila. Mira, es que tú creaste una empresa, pero entonces yo podría en mi cuenta crear pues como un CRM de cualquier empresa, o sea, no hay como una verificación de que tú sí haces parte de esa empresa. Yo creé acá una empresa, es como ejemplo, digamos, porque mira que por eso lo creé yo como un cliente potencial. Ok. Un cliente potencial porque yo realicé, por ejemplo, una búsqueda de los clientes que me pueden servir, ¿cierto? También hay que tener, pues, digamos, ahora con todo de la Vías Data, específicamente digamos, como un permiso para contactarme con ella, pero específicamente yo acá puedo tener, digamos, esos datos, porque fíjate que yo lo que hice simplemente fue traer el correo electrónico e ingresarlo acá. O sea, yo estoy acá haciendo como una vigilancia de la empresa específicamente. Para Ujú, el contacto, yo ya sí tengo que saber cuál es el contacto de ella, por ujú. dónde me agregó, ¿cierto? Hay Ok, una tú ahí, parte. no tú ahí estás creando una empresa como un cliente, no como si tú fueras a manejar el CRM de esa empresa. Exactamente, lo estoy Ah, creando. ok. Eso, sí, sí, sí. Ah, bueno, ya entendí la pregunta, eso. Lo estás creando es como un cliente, ¿cierto? Ah, ok. Como alguien al que vos querés ofrecerle el servicio. Ah, listo, No listo. a, Ya. no al, no a Te Guío. Simplemente estas son
las empresas que hacen parte de unos contactos o quizás de Que te ningún interesa. contacto. Sí. Es mi base de datos, Ok, ¿cierto? perfecto. Parte muy fundamental de esto y que me gusta a mí mucho es, por ejemplo, cuando ustedes van al correo de Gmail, entonces vamos acá a Gmail, ¿cierto? Yo me voy acá, ustedes casi todos tienen, pues, digamos, el correo de Gmail, y digamos que acá está el correo que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos acá en HubSpot, hay una partecita que me dice acá configuración. Es muy bueno empezar también, antes de hacer toda la verificación, empezar a verificar o hacer toda la configuración. General, ¿cierto? Entonces ahí te dice general, el perfil. A mí me gusta siempre montar la foto, español, América del Sur, muy importante esto de español. Correo electrónico, entonces en correo electrónico él ya me dice conectar con correo electrónico, entonces yo lo tengo conectado, ustedes pueden conectar cualquier correo, conecto el correo electrónico, entonces cuando yo conecto el correo electrónico, fíjese, esta es mi interfase del correo electrónico, me va a aparecer acá al lado, ¿cierto? Si lo alcanzan a ver, aunque está también del mismo color, esta partecita. Entonces yo la abrí y me aparece contactos de la empresa Riscot, me aparecen los contactos que yo tengo en, en HubSpot o en la plataforma y me dice todos estos contactos. ¿Por qué es tan importante esto? O digamos, ¿por qué es bueno conectarlo? Porque, por ejemplo, con la empresaria que estaba trabajando ahora por la mañana, Luz Andrea me dijo, listo, te voy a mandar esto. Entonces, para mí, yo puedo considerar que esto es un cliente, ¿cierto? Porque es un cliente, porque yo la estoy asesorando. Entonces yo digo, acá en HubSpot, abrí y mira que me dice, agregar a HubSpot. Entonces ya me empieza a articular, me empieza a mejorar la vida porque yo no tengo ni que digitar el correo ni que digitar el nombre, sino que específicamente le doy acá, agregar a HubSpot. Entonces lo agregué a HubSpot, ¿cierto? Le doy a abrir en el CRM, mire que acá me decía abrir en CRM. ¿Y a qué me lleva? A los contactos, me lo creo completamente. Me creo centro de relajación Yantra porque así es como se llama, digamos, el correo. Yo sé que no se llama así, entonces tengo que hacer una modificación. Eso depende, ¿cierto? Luz, entonces le doy guardar. Pero sé que el correo es esto. Me da el correo, el número de teléfono si toca escribirlo. Mire que allá acá me da la etapa de vida lead. ¿Por qué? Porque fue un correo que me mandó ella, entonces ya es un seguidor específicamente. Y empiezo a hacer las actividades. Ah, listo, Luz pertenece a la empresa Centro de Relajación Yantra, entonces yo le voy a dar acá agregar. Yo sé que la empresa no existe, entonces tengo que asociar una nueva y me toca irme a Centro de Relajación Yantra a ver si tiene página web para hacerme la vida fácil. Ah, sí, tiene página web. Muy bien. Entonces vengo acá, copio el correo electrónico, eh, lo de la página web, me vengo acá, le doy clic derecho, copio, pego y ya vuelve y me muestra todo, ¿cierto? Si tiene, como no tiene una metadescripción la empresa, entonces no me muestra la descripción de la empresa, pero yo la puedo empezar a crear. Yo le doy crear, ya la asocié con una empresa, para mí es perfecto, yo ya puedo empezar a realizar un CRM con la empresa, ¿cierto? Digamos a tener ya un histórico de las conversaciones que realicé con ellas, en particular, ¿cierto? Eso es lo que es, digamos, toda esta parte de contacto. Ya hay una de llamadas, que era lo que yo les decía. Esa parte sí es, acá podemos, no hay coincidencias ni filtros, podemos adicionar una llamada, dependiendo pues de cómo tengamos configurado nosotros el HubSpot. Hay una parte de listas, que por ejemplo esas listas es bueno si vos querés agrupar ciertos contactos en unas listas. Por ejemplo, yo quiero crear
estas listas basadas en contacto, basadas en empresa. Entonces, nombre de la lista, por ejemplo, ponerlo como empresas Sena, ¿cierto? Lista activa. Y yo ya empiezo propiedades del contacto, ¿cierto? Buscar, entonces, por ejemplo, luz, que es del... Vamos a ver si por acá no, actividad del contacto, estado. Yo ya lo puedo empezar a crear por acá. Por acá debe haber algo de el nombre. Bueno, ahí yo ya puedo empezar a crearlo, ¿cierto? No nos quedemos ahí, que a mí lo que me parece más importante es tener los contactos acá y empezar a hacer una vigilancia específicamente con eso, ¿cierto? Mis contactos, contactos sin asignar, entonces volvemos a recordar, dependiendo, esto siempre lo entrega HubSpot, estos dos contactos, dependiendo de las personas que yo quiera agregar. Si tenemos 2 colaboradores, pues perfecto, entonces ahí ya tenemos un registro de, digamos, de colaboración interna, entonces ahí ya lo que estamos es articulando una colaboración entre varios, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, digamos que ahí, otra vez, en este circulito de acá, donde dice configuración, yo ya puedo empezar otra vez a realizar, digamos, todo lo que es el registro de la configuración. Notificaciones, mira, correo, calendario, tareas. Por acá hay integraciones, esta es muy buena. ¿Por qué las integraciones son buenas? Porque acá ya me empieza a decir qué aplicaciones tengo conectadas yo. Acuérdense que entonces, por ejemplo, yo tengo conectada acá la de Facebook Messenger para que entonces haga una articulación o lo que llamamos, por ejemplo, omnicanalidad dentro de los modelos de transformación digital. ¿Por qué omnicanalidad? Porque yo ya no tengo que ir al Facebook a revisar el contacto o lo que pasó, sino que acá ya me va a salir la conversación del contacto. Google Calendar, HubSpot para WordPress, ¿cierto? Que se instala muy fácil mediante un plugin. No va al plugin de HubSpot, a los plugins de WordPress e instala HubSpot, ¿cierto? O ya hablan con él, digamos, con el desarrollador de la página para que les instale esto. ¿Cómo hacemos, digamos, para incluir más colaboradores? Entonces, acá teníamos, ¿cierto? El perfil, acá tenemos todo lo de la cuenta. Algo muy interesante que tiene acá HubSpot es que tiene una academia, es una academia principalmente de marketing, abrámosla para que no se nos pierda. Esa academia entonces te empieza a hablar sobre los principales, así como cuando por ejemplo nosotros accedemos a un curso, estos cursos son completamente gratuitos. El único problema es que la mayoría están en inglés, ¿cierto? Entonces mira que acá te dicen cómo construir una automatización, servicios de Hub, cómo obtener más seguidores de Instagram, ¿cierto? Y así sucesivamente. Para HubSpot, en las herramientas o en los cursos de español, ustedes tienen que irse acá donde dice idioma, ¿cierto? Y en el idioma tienen que darle español y ahí te van a salir el catálogo de cursos que están en español. O si quieren practicar el inglés, perfecto. Muy bien, lo empiezan a realizar ahí. No te dan traducción al español en los captions, sino que todo es traducción a inglés. Estos que están en español, sí, ya son específicamente, o sea, ya tienen una parte en español, ¿cierto? Perfecto, y mira que ahí está todo. Pues hay unos cursos muy buenos. Inbound marketing, ventas sin fricción, que hemos hablado. Falta hablar de esto del email marketing, servicios de inbound, cómo crear publicación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí ya uno puede, digamos, como cacharrearle un poquito a eso. Volvamos otra vez entonces a la plataforma. Mire que de acá no nos salimos. Estaba acá en Hotspot Academy. Puedo volver acá, este que es mi panel central, donde yo puedo observar todo lo que he hecho. Mire que solamente estábamos analizando los contactos. Entonces yo puedo acá tener mis KPIs de contactos, donde yo los configuré, contactos nuevos por fuente, 2,
contactos nuevos creados por día. Entonces ahí me empieza a mostrar, creé 3 contactos el 21, el 26/5, hoy creé uno, mire que ahí me lo registra. ¿Cuántos clientes tengo yo específicamente con, por ejemplo, ya negocios que han empezado a cerrarse o que van en una etapa ya más madura, ¿cierto? Y ahí ya me los empieza a mostrar. Eso es el panel. Acá solamente vimos, imagínense, lo de contactos. Conversaciones no se utiliza mucho, vamos a la parte de marketing. Por ejemplo, en marketing. Marketing tiene una parte muy buena que es con las páginas de destino, con el correo y los anuncios, ¿cierto? Porque redes sociales no me la permite. Mire que ahí me dicen que es una característica de Marketing Hub Pro, ¿cierto? El SEO, pues lógicamente como lo conocemos nosotros, que es la optimización de lo de la página web, también tiene que ser paga. Y podemos crear formularios. Entonces, por ejemplo, en páginas de destino, ustedes tienen ahí una aplicación potente para hacer landing pages, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay landing pages que solamente puede crear, creo que hasta 5 landing pages, ¿cierto? Por ejemplo, acá ustedes saben que la creación de una landing page es súper fácil en el sentido de que siempre va a haber una plantilla, yo la puedo modificar, puedo hacer que vayan a mi correo electrónico, a mi página web o a mis redes sociales. Entonces tiene una serie de plantillas con las cuales yo puedo jugar, ¿cierto? Y tener para acceder, digamos, a un formulario específicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es acceder a un formulario? Siempre que uno crea una landing page o una página de destino, uno qué es lo que quiere con eso, recoger información del cliente para poder yo empezar a realizar un remarketing, empezar a mandarle correos electrónicos, ¿cierto? Empezar a hacer un proceso ya más, digamos, completo con él. Entonces, lo de la landing pages, fíjese que es muy fácil. Él también te va a dar, entonces, por ejemplo, esta la publicamos hace poquito. Te va a empezar a dar 26 de junio. Te va a empezar a dar las métricas muy malas, ¿cierto? O sea, que ahí ya uno también, digamos que en esta parte de servicio o una parte de fricción es qué métricas me cuesta mejorar. O sea, no me funciona esta página, esta landing page debe ser por algo, ¿cierto? Porque no llama la atención, porque no presta los servicios, porque no es muy, digamos, accesible para el público, porque no tiene palabras claves, ¿cierto? Juan, Ahí yo, hola, otra vez yo. Esas métricas tranquila. son modificables. Modificables en el sentido de que dependiendo de cómo ingresen a tu página o a tu landing page, esto se va a empezar a mover, No, sí, eso es ¿cierto? clarísimo, pero uno Ajá. puede poner más o menos métricas. Ah, no, estas ya son las que te da HubSpot. O sea, estas son las métricas que te da el HubSpot acerca de la landing page. Ok. Ujú. Inclusive en el que es pagando, o no sabemos. Bueno, en el que es pagando, mira que lo único que te permite ahí, no, lo de las métricas, sí, no. Donde puedes cambiarlo vos específicamente es en el panel, ¿cierto? En el panel ahí sí vos Ujú. puedes cambiar tus métricas, en ese Ah, sí. ok. Pero acá en estas métricas de la landing page, no. Ok, Mira que una cosa por la que puede que la landing page no esté tan bien posicionada es porque él te dice, usa el dominio de tu empresa y elimina los logotipos de HubSpot en la landing page. ujú. Entonces, para poder eliminar eso, tenés que aumentar de nivel. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, a lo que son los CRMs o a las, digamos, a los comentarios de Capterra, entonces ustedes ya empiezan a ver ahí. He tenido buena experiencia, recomiendo la versión gratuita, pero tener en cuenta que escalar a un plan completo tiene un costo demasiado elevado. Esa es una de las opiniones. Rodrigo, me gustó, pero no pudimos mantener por el precio. Entonces ya uno empieza a ver que, digamos que en parte de escalabilidad es complejo, ¿cierto? Que yo sepa, HubSpot deja
crear hasta casi 1000 contactos, ¿cierto? De manera gratuita, entonces es bien. Pero cuando ya empezás a hacer, digamos, la interrelación con la parte de ventas o con la parte de marketing, se empieza a volver un poco engorroso en el sentido de que ya no te va a brindar todas las posibilidades, ¿cierto? Jorge Enrique, no entendía muy bien su funcionamiento y solicité una orientación de demostración por parte. Se me dio un día y una hora. Cuando llegó el día y la hora estuve esperando, después de 15 minutos me comuniqué, entonces ahí ya empiezan a haber, mire, fricciones con el cliente, ¿cierto? ¿Quién más? La versión de paga no es tan completa, la versión, no sé, las versiones de paga no están completas. Por ejemplo, te dicen que puedes llevar una lista de objetivos de ventas y al final solo te deja poner un objetivo. Ya hay que mirar también el mejor CRM gratis, distintas opiniones antes, mire que hay 2795, es muy buena, antes de uno decidirse, ¿cierto? O conocer otras. Acá vemos, por ejemplo, lo que es marketing, entonces anuncios, puedo conectar con mi página web, ¿cierto? Mediante el plugin de Hubs, mediante el plugin de WordPress, si es que lo tuviera, ¿cierto? O ya contactarme con el desarrollador específicamente para que me pegue el código de seguimiento en la página web. Es súper fácil, ¿cierto? Ventas, entonces viene una parte importante. Recuerden que también era un software de, digamos, CRM, marketing y ventas. Acá cuando vamos nosotros, negocios, entendemos por los negocios, nos muestra un diagrama Kanban, ¿cierto? Un diagrama Kanban específicamente sobre cómo yo voy avanzando en los negocios o en los diferentes, sí, digamos, cierres de negocios que yo tenga, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Ya empezamos también a trabajar mucho lo que es, ya ustedes empiezan a ver que en muchos de los CRM o en muchos de los software que tienen, digamos, inclusive también ERP, empiezan a trabajar con estas columnitas que lo que me ayudan a mí es como un tipo de gestión de las ventas que yo estoy realizando, dónde estoy y cómo puedo llevarlas a un, digamos, a un estado mucho mayor. Entonces, me dice cita programada, esto viene por defecto, pero yo lo puedo cambiar. Cita programada, calificado, presentación, tomador de decisión, contrato enviado. Entonces, digamos, mandé el contrato y él te empieza a elaborar, digamos, cuánto está cerrando el contrato. 30 millones de pesos, cierres ganados 7 millones, fue el desarrollo de este producto, o pueden haber cierres perdidos, ¿cierto? Y eso te va empezando a mostrar las estadísticas también en el panel, para uno ver o perdí o gané o cómo voy con las ventas o puedo crear un negocio, asociarlo a un contacto, asociarlo a una empresa. Por ejemplo, si yo me voy a este de ruta N, entonces vengo acá y digo, el contacto con el cual estoy trabajando es esta persona, ¿cierto? Reto Ruta N, pertenece o propietario del negocio soy yo, ¿cierto? Por poner algún ejemplo, cliente nuevo, prioridad yo le puedo dar alta, entonces le doy guardar, la empresa, los tickets, los contactos, entonces digamos que acá yo tengo otra vez al lado derecho un contacto, puedo adicionar un contacto, los archivos adjuntos, las presentaciones que he hecho, si son las notas, los correos electrónicos, llamadas, tareas, reuniones. Entonces fíjense que se vuelve un, digamos, software muy, muy bueno en el sentido de que yo ya puedo llevar como a mayor medida la interacción que yo tengo con mis clientes sin llegar a molestarlos y sin llegar a decirles, ve, ¿qué fue lo que vimos el otro día? O qué fue lo que estuvimos estudiando, por ejemplo, en el caso de nosotros. Ve, ¿será que ya vimos esta presentación? Ah, sí, la vimos la semana pasada. Eso no, digamos que ahí ya tendríamos que hacer una parte de CRM, ¿cierto? De relación con el cliente, ustedes son los clientes y uno tiene que empezar a llevar, digamos, por eso, ese tipo de registro de tareas, que se puso, que no se hizo,
y así llevar un mejor, digamos, histórico de lo que se realiza con cada empresa y con cada empresario específicamente o con cada contacto. Igual, si tienen alguna duda acerca del software, de cómo hacer las aplicaciones, de cómo integrarlas, no duden en contactarme. Yo acá les dejo también porque ya nos pasamos un poquito del horario, respetando también las ocupaciones que ustedes tienen y lo que tienen los demás extensionistas, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar acá, bueno, ¿quién me colabora, porfa? No pasamos el registro bueno, sí, ya, para que porfa compartamos la asistencia o la llenemos, que es algo que nos sirve mucho a nosotros, por ejemplo, para las métricas, para los KPIs específicamente. Y si ya tienen alguna duda sobre cómo instalar el software, no duden, acá les dejo el teléfono, ¿cierto? O el correo electrónico. Les voy a dejar el del SENA, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Es un software, como les digo, no les dé miedo utilizarlo. Es un software que todos los software del mundo, todos los software están constituidos para que nosotros los manejemos fácilmente. Pues hay unos que son más complicaditos, pero la idea es que haya una buena interacción con el usuario. ¿Listo? Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Juan Camilo, muchas gracias, muy interesante. Listo, perfecto. Me gusta que les haya interesado esa herramienta. Que le vean también funcionalidad. Eso es lo Juan, muchas importante. gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Muy interesante todo y póngalo en práctica porque es muy chévere. Con gusto, Consuelo. Con gusto, Carlos. Súper interesante, la verdad, muy útil. Muchísimas gracias. Listo, Sara. Nos faltan más cosas que nos des porque hay mucho por aprender. Sí, ahí hay bastantico con lo cual se puede trabajar, pero es un software muy afable pues para manejarlo. Igual también estén en la capacitación del jueves, que es sobre Bitrix 24 y tiene características muy similares. Sí, muchas gracias por la información y como yo no puedo ingresar más tempranito, nos envían las grabaciones. Listo, sí, claro. Queda siempre en el canal de YouTube, para que recuerden. Y en el canal de YouTube nos metemos, pues, ¿cómo podemos ingresar? Bueno, el canal de YouTube. Sí. Yo se los paso. Que ahí estamos montando. Ahí se los dejo en el chat. ¿Listo? Esperemos un momentico que no me abre. Listo, muchas gracias. Y te pregunto, ¿y estos videos tienen un vencimiento o uno copia los links y cada que uno los pueda ver los puede conservar? En YouTube sí permanecen, yo creo que permanecen todo el año, ¿cierto? Ahí los pueden ver cada vez que tengan alguna duda. Bueno, mil gracias. Ahí les pasé. Gracias. Listo. Listo, con mucho gusto. Hasta luego. Chao, Juan Camilo, gracias de nuevo. Chao, con mucho gusto. Gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias por la información. Chao.